Bienvenidos a Vida Cada Día Devocionales. Gracias por estar aquí un día más. Gracias a todas las personas que se unen día a día. Si tú estás aquí desde el principio, muchísimas gracias. A mí me encanta estar aquí todos los días con ustedes. Gracias por formar parte de Vida Cada Día Devocionales, por compartir, por darle like, por dejarme tu comentario, por suscribirte. Muchísimas gracias. Y también gracias a Dios. Gracias a Dios porque Dios nos muestra su amor de una y mil maneras, y una de las maneras en las cuales muestra su amor es a través de estos devocionales, que día a día el Espíritu Santo nos está hablando en cosas nuevas y nosotros tenemos que valorar, ¿no? O sea, siento que a veces cuando somos demasiado bendecidos nos acostumbramos a ser demasiado bendecidos y luego después queremos, sentimos, digo, siempre hay que esperar más, pero sentimos como ay, quisiera algo más, y algo, porque te acostumbraste a lo bueno, ¿no? Entonces, siempre nosotros tenemos que tener un corazón agradecido, siempre tenemos que estar conscientes de las bendiciones que Dios nos pone. Hay muchas personas que están buscando, mira, el día de hoy, si tú piensas una persona que dice, que está buscando como un crecimiento o algo así, invítalos a estos devocionales. Invítalos a estos devocionales porque está disponible, está ahí. Y lo único que tenemos que hacer es comprometernos y ser parte. Y recuerda que la invitación es que al iniciar cada uno de nuestros días, iniciemos poniendo nuestro devocional de Vida Cada Día Devocionales, y eso sea lo primero que reciba nuestra mente y lo primero que reciba nuestro corazón. Y nuestro día cambia y nuestros pensamientos cambian, porque eso es lo que hace Dios en nosotros. Tenemos que romper el pensamiento de querer que Dios cambie todo a nuestro alrededor. Y primero tenemos que estar dispuestos a que Él trabaje en nosotros, que Él nos revele todo lo que ya fue hecho, que Él nos revele todo lo que podemos tomar, todo lo que podemos vivir. Y el día de hoy nos quiere Dios hablar acerca de esto, acerca de cómo hablamos, porque mira, socialmente no nos comportamos 100% igual en nuestro hogar, que es un lugar de descanso, un lugar de confianza, afuera, ¿no? Bueno, aquí en Estados Unidos sí se ve que las personas a veces salen en su pijama afuera, yo no lo hago, pero por ejemplo, eso es algo que yo no hago, ¿no? O sea, yo estoy en mi pijamita, en mi casita, estoy con mis pantuflitas y estoy así, ¿no? Muy cómoda. Y cuando yo salgo a la calle, yo no salgo así, ¿no? Entonces, esa ropa para mí es una ropa en la cual yo estoy con mi esposo, estoy en mi casa, estoy en un lugar de comodidad, y no todo el mundo me ve de esa manera. Bueno, esa soy yo, ¿no? Pero ese es un ejemplo, ¿no? Podemos poner mil ejemplos. Entonces, de la misma manera, muchas veces nosotros tenemos esta conversación interna donde nos estamos hablando a nosotros mismos. Pensamos que solo son pensamientos, ¿ok? Solo son cosas que aparecen en mi mente y que, bueno, es un pensamiento. Pero en realidad tú te estás diciendo estas cosas. Muchas veces sabemos que son dardos del enemigo, pero cuando tú le crees a él, cuando él te está atacando tu identidad, cuando él te está atacando y tú le crees y lo tomas, a veces ya ni es él, a veces es lo que tú ya has concluido acerca de ti mismo, acerca de cómo te ves, cómo te hablas, ¿sí? Muchas personas que no se aman, ¿sí? Que no se aman, que no se gustan. Entonces, eso tiene solución, eso tiene solución. Y el día de hoy, Dios nos quiere hablar acerca de eso. Hay muchas personas que jamás le hablarían de esa manera, por ejemplo, a un amigo, ¿sí? Tú no te sentarías con tu amigo todos los días, ¿sí? A tomar un café y decirle, ay, es que tú eres muy lento y eres muy distraído y siempre se te olvidan las cosas y siempre, tú no le dirías todas esas cosas porque para empezar se rompería esa amistad, ¿no? O terminarías con su vida, sería algo tóxico, ¿sí? Entonces, hay muchas personas que no harían eso, tampoco le recordarían todos sus errores todo el tiempo a sus amigos, ¿no?
es que te equivocaste cuando dijiste eso y luego al día siguiente hiciste eso y luego reaccionaste de esta manera, ¿sí? Y luego no debiste haber hecho eso. Y imagínate si todo el tiempo tú tienes un amigo, imagínate si todo el tiempo, por ejemplo, a tu esposo o así, o tu esposa, todos los días, todo el tiempo estuvieras hablándole de esa manera. Esa relación no sobrevive o se terminan acabando uno al otro emocionalmente, mentalmente, ¿sí? Hay personas que jamás le dirían a las personas, hay personas que sí, ¿verdad? Y eso hay que pedirle que Dios rompa esas cosas, que hablan con mucha dureza, y Dios lo puede cambiar, pero hay personas que no se atreverían a decirle a otra persona de que no sirves para nada. No se atreverían, ¿sí? Entonces, si no nos atrevemos a tratar así a una persona todos los días y siempre estarlas menospreciando, de frente, estoy hablando de frente, ¿sí? Siempre estarlas menospreciando, siempre estarlas criticando, siempre estarlas descalificando, siempre estarlas diciendo cosas malas acerca de ellas, siempre estar magnificando sus defectos, siempre estar... Si nosotros no nos atrevemos frente a frente a tratar así a una persona, curiosamente, muchas personas se hablan así a sí mismas todos los días. No se dan cuenta, ¿por qué? Porque a veces no es consciente, a veces ya te acostumbraste a esos pensamientos y simplemente los repites. A veces ni siquiera los dices, están en tu mente y te estás descalificando todo el tiempo. Ya hablamos en otros devocionales acerca de las comparaciones, esa también es una de las razones. Pero para empezar a hablar acerca de esto, lo primero que tenemos que entender es que uno, no es normal, se puede cambiar, ¿sí? Hay una salida, Dios puede intervenir en eso y que tenemos que abrirnos a trabajar en esto. No puedes vivir toda tu vida hablándote de esa manera, creyendo todas esas cosas acerca de ti mismo, porque eres creado por Dios, eres creado, así como Dios creó el cielo, la tierra, los mares, y tú los ves y dices, qué precioso y maravilloso, qué increíble. O sea, yo que soy artista, que pinto, yo veo a veces unos atardeceres que yo digo, jamás podría hacer eso en mi vida. Entonces, si Dios hace cosas tan bellas, tan hermosas y te creó a ti, ¿por qué tú no te ves de esa manera? Porque a veces no nos vemos de esa manera. Y son muchísimas cosas, porque a veces pensamos que debemos de nacer ya con todo integrado, ¿no? Con todo desarrollado. Las personas, el ser humano, no quiere batallar. Por eso está todo esto de los hacks, las 5 tips para llegar a esto. Llega a esto en poco tiempo. Y todas las personas nadie quiere trabajar, nadie quiere desarrollarse, nadie le agarra el gusto, ¿sí? A romper cosas, a romper limitaciones, a romper temores, a trabajar en sí mismos, que por eso yo estoy súper a favor de la terapia, porque trabajamos muchísimos en cosas nuevas y en cosas nuevas y en cosas nuevas. Y es muy importante que nosotros entendamos que hay un método, que hay un camino en el cual nosotros podemos ir creciendo día a día, mejorando, para que no pensemos ¿cómo puedo decir? Si no nos veamos limitados toda la vida. No hablemos mal de nosotros todo el tiempo. Y una de las razones que nos hablamos mal todo el tiempo es porque vemos que otras personas ya han desarrollado cosas, ya han alcanzado cosas, se ven de una forma diferente, actúan de una forma diferente. Y a veces nosotros queremos hacer eso. Pero por estarte enfocando tanto tiempo afuera, pierdes el enfoque donde sí, realmente pudieras trabajar y pudieras hacer algo al respecto para crear un cambio, porque las cosas sí pueden cambiar. Entonces, hay personas que se condenan todo el tiempo. Hay personas que se descalifican todo el tiempo. Todo el tiempo. Hay personas que se recuerdan constantemente sus fracasos y sus errores. Como te dije,
Hay muchas cosas que sí son espirituales, hay dardos, hay mentiras, llega, ¿sí? Pero así como a todos nos llegan, ¿sí? No es de que hay unas personas sí y a otras no, a todos nos llegan, ¿sí? Solamente que nosotros, al momento de crecer espiritualmente, al momento de fortalecer nuestra fe, al momento de agudizar nuestro oído para identificar la voz de Dios, nosotros al momento de escuchar eso, ya lo podemos rechazar, ya podemos saber que no somos nosotros, ya no somos engañados y ya estamos confiados y enfocados en saber cuál es la voz de Dios, cuál es la voz del Espíritu Santo. Y eso es lo que rige y dirige nuestra vida. De esa forma funciona. Entonces, todos, no es que unos sí y otros no. No es que entre más espiritual seas, jamás en la vida el enemigo te va a atacar. No es cierto, ¿sí? Porque esas son sus estrategias, sus artimañas, porque va a tratar de confundirte, porque va a tratar... Pero nosotros, ahora en Cristo, somos más astutos. Nosotros ahora en Cristo tenemos la mente de Cristo. Podemos renovar nuestro pensamiento día a día. Podemos caminar de una forma diferente. Podemos vernos de una forma diferente. Podemos servir de una forma diferente. Entramos en un proyecto, ¿sí?, de vida con Dios que es totalmente diferente y eso nos hace especiales, ¿sí? Eso nos hace que nosotros estemos abiertos para que el Espíritu Santo esté desarrollando cosas en nosotros. Que así como avanza el tiempo, nosotros también avanzamos en nuestro crecimiento diario y en nuestro crecimiento continuo. Hay millones de personas que viven cargando culpas que Jesús ya pagó en la cruz. Y eso está loquísimo. Eso está muy loco y yo te invito a que tú no caigas en este error porque ahorita que tenemos tanta información, las personas a veces se dejan ir por lo que hacen la mayoría, por lo que dice la mayoría y se envuelven en todas estas cosas. Y nosotros tenemos que ser sabios y nosotros tenemos que saber qué nos conviene, qué somos parte, qué no somos parte, pero siempre saber que nosotros estamos edificando la iglesia de Cristo, ¿sí? ¿De qué lado estamos? ¿De qué lado estamos construyendo? ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? Y siempre tenemos que edificar, no destruir, ¿sí? Entonces, nosotros debemos de entender que somos parte de algo más grande, algo que Dios está haciendo en el mundo, algo que Dios está haciendo en las personas. Cuando nosotros entendemos eso y nos dejamos también usar por Él, empezamos a encontrar todas las cosas maravillosas que Él puede hacer en nosotros, que puede hacer a través de nosotros, pero siempre sabiendo que Él es la fuente, siempre sabiendo que Él es el que lo produce en nosotros. Si nosotros si no estuviéramos con Él, no lo podríamos producir por nosotros mismos. Pero el Espíritu Santo lo produce en nosotros. Por eso no podemos hablar nada más de paz, de templanza. No podemos hablar de todos los frutos del Espíritu Santo. Y luego después no tener paz. Y después no soportar ciertas cosas. Te digo por qué, porque no se trata de que lo memoricemos. Se trata de cuando nosotros entregamos nuestra vida, nos sometemos al Espíritu Santo. Cuando nosotros caminamos en obediencia en todas las cosas que Él nos está mostrando. Cuando nosotros le creemos, cuando nos dice, haz esto. Y si me pidió, o sea, Dios no te va a decir, haz esto porque tú eres esto, porque tú eres eso. Cuando a veces Dios te pide hacer esto, no puedes responder diciendo todas las cosas del por qué no eres capaz de hacer. Así como Moisés, ¿no? O sea, no puedes responder, ay, es que yo hablo de esta manera, ay, es que yo no puedes responder con esto. Tienes que responder sí. ¿Sabes por qué? Yo lo hago, yo lo voy a hacer. ¿Sabes por qué tienes que responder eso? Porque si Él cree que tú puedes hacer algo, si Él cree que tú eres capaz,
Si Él cree, entonces en eso es lo que yo me enfoco. Si tú crees, yo también creo, Dios. Si tú lo dices, yo también lo creo y lo digo. Yo lo recibo. Y si tú piensas, y si tú quieres usarme, y si tú piensas que yo puedo, yo voy a poder. Pídate lo que te pida Dios, ¿sí? Entonces, nuestro Padre no nos trata de esa manera. Una corrección, o sea, cuando Dios nos da una corrección es para librarnos, es para quitarnos limitaciones, es para sacarnos de ambientes tal vez que nos están consumiendo, es para apartarnos a veces, para fortalecernos, para equiparnos, para sanarnos, es por muchísimas cosas. Entonces, pero todo es bueno, pero todo es bueno. Entonces, a menos que nosotros seamos necios, a menos que nosotros no queramos escuchar, tal vez la palabra es aún más fuerte, pero si nosotros tenemos un corazón abierto, si nosotros le creemos a Dios en todas las cosas, Él siempre nos va a dar una palabra dulce acerca de lo que nosotros estamos haciendo, incluso cuando nos llegamos a equivocar en algo, ¿sí? Cuando nos llegamos a equivocar en algo y decimos, híjole, no hice lo que debí de haber hecho, ay Dios, perdón. Y Dios nos enseña a través de su palabra. Él nos da sabiduría para no repetir errores pasados, para después hacer las cosas bien. Entonces escucha lo que dice aquí en Efesios 4:32. Dice, por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Ahora, cuando nosotros leemos esto, siempre estamos hablando de relaciones. Ay, ¿cómo tratas a otro? ¿Cómo tratas a otros? Hay personas que no se pueden tratar así a sí mismas. Y si tú no te puedes tratar hacia ti misma, ¿cómo puedes dar eso a otros? Entonces, nosotros nos tenemos que llenar de seguridad, de identidad en Cristo. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos enseñe, sea nuestro maestro y nos enseñe un balance en nuestra vida que sea saludable, ¿sí? Que no sea más ni menos, ¿sí? Porque es igual de dañino. Si tú te crees más, si tú te crees menos, es diferente, pero hace el mismo daño. Entonces, es importante que nosotros tengamos la medida adecuada. Y eso nada más es lo que nos enseña el Espíritu Santo. Nada más Él nos puede enseñar eso. Y que nosotros estemos constantemente abiertos a ser enseñados, ¿sí? Entonces, normalmente leemos este versículo y pensamos únicamente en cómo debemos de tratar a los demás. Siempre estamos hablando de sacar, ¿no? ¿Qué es lo que doy a los demás? ¿Cómo los demás me ven? ¿Qué es lo que pasa en comunidad con los demás? ¿Qué es lo que los demás piensan de mí? Y hay muchas personas que pasan muy poco tiempo viendo qué es lo que sucede dentro de sí mismos. Esa conversación interna, ¿sí? Entonces es verdad, este versículo habla acerca de cómo hablamos con otras personas, pero yo quiero que el día de hoy pensemos en eso. Antes de ver cómo estoy yo reflejando todas las cosas con los demás, porque hay personas que tienen un espíritu de servicio increíble, pero se han abandonado a sí mismas, ¿sí? Entonces, antes de estar sirviendo a los demás, ver cómo me hablo yo, cómo me veo yo, está alineado a las palabras, a la voz de Dios y el Espíritu Santo, está alineado a la verdad de Dios, porque eso puede afectar muchísimas cosas de nuestra vida. Siempre nuestra autopercepción, cómo nosotros nos vemos y tiene que estar alineado a lo que Dios dice a nosotros. Nuestra identidad tiene que estar firme. Es de lo que más nosotros tenemos que cuidar, ¿sí? Tiene que estar firme en lo que Dios hizo, en el sacrificio de la cruz, en lo que Jesús hizo por nosotros, en lo que recibimos de Él, en la dirección del Espíritu Santo. Entonces, si Dios es tan bueno
tan misericordioso con nosotros. Dios no nos trata como las personas, Dios no nos ve como las personas. Tal vez hay personas que no les caemos bien, ¿sí? Tal vez hay personas que, pues sí, o sea, siempre, todo, aún la persona más dulce del mundo, a lo mejor hay otra persona con amargura que le va a caer bien mal que sea tan dulce. Entonces, no a todo el mundo les vamos a caer bien y tenemos que estar bien con eso, tenemos que estar en paz con eso. No todo el mundo va a magnificar las cosas buenas de nosotros. Hay personas que nada más están viendo las cosas malas de la gente. Y tenemos que estar en paz con eso. Pero siempre tenemos que escuchar la voz de Dios. Entonces, si Dios es tan misericordioso contigo, podrías comenzar a tratarte con la misma misericordia y la misma gracia que Él te trata. ¿Podrías verte de esa manera? ¿Podrías decir, ¿sabes algo? Quería empezar a desarrollar este hábito y nada más duré un día. En vez de decir, no puedo hacerlo, que digas, hoy es un nuevo día. Cada día está lleno de misericordias y hoy va a ser el día en el que cambie completamente esta área de mi vida y jamás voy a volver atrás. Dios me ha dado este día para empezar de nuevo y permanecer y tomar esa decisión que pudiera cambiar tu vida. Podríamos vernos como Dios nos ve, en vez de estar viendo todo el tiempo de no puedo, siempre lo he intentado, es que se me hace muy difícil y todas estas cosas que nos carcomen el pensamiento, que nos carcomen la identidad, que nos carcomen el corazón, la seguridad, que nos hacen sentirnos inseguros acerca de quiénes somos. Dios conoce absolutamente todo de ti, ¿sí? Él conoce las luchas que a veces se libran aquí en la mente. Él conoce tus limitaciones. Tal vez tú no conoces tus limitaciones porque te has acostumbrado a ellas. Pero tal vez tú no te atreves a hacer cosas y no las ves posibles porque hay una limitación ahí. Y sabes cómo Dios las rompe muchas veces por obediencia. Te pide hacer algo y tú tienes que responder de inmediato. Y de esa manera, Él te quita la venda de los ojos y tú empiezas a ver esa limitación que antes no veías y dices, wow, no había visto esto, ¿sí? Entonces, Él conoce eso, Él conoce las veces que te has equivocado. Él ha visto que a lo mejor has empezado cosas nuevas y las has dejado y las empiezas otra vez y las has dejado. Él ve ese patrón, ¿sí? Pero también Él quiere romper ese patrón. Él quiere que lo voltees a ver y que lo escuches. Él quiere que voltees a ver la cruz. Él quiere que te des cuenta de todas las cosas que Él te ha liberado. Él lo quiere. Y así como Él lo quiere, nosotros lo tenemos que anhelar. Él conoce esos pensamientos que nadie conoce. Voy a poner el ejemplo de los hombres. Bueno, hoy en día los hombres ya son más expresivos, pero antes no eran tan expresivos y como quiera. Los hombres no comunican las cosas tanto como las mujeres en cuanto a sus emociones, sus sentimientos y todo. Hay algunos que no son muy expresivos, que no sacan, que no sueltan ciertas cosas, que se lo guardan. Y aún incluso a ti, si tú te sentiste identificado con esto, Dios conoce esos pensamientos. Sin haberle tú dicho nada, Dios conoce esos pensamientos. Él nos conoce más que nadie. Y muchas veces no son pensamientos buenos. ¿Sí? Muchas veces es negatividad, muchas veces son puras limitaciones, es pura, incluso pura crítica, por estar viéndolo. Él conoce todo eso y ¿sabes algo? Él quiere limpiarlo. Dios no se asusta y dice, no, esto no lo voy a poder limpiar. No, Él quiere arrancarlo. ¿Sabes por qué? Porque al que está dañando es a ti. Al que está dañando es a nosotros. Por eso Dios quiere arrancar todas esas cosas de nuestro pensamiento y de nuestro corazón. Y nosotros tenemos que dejarlo. Mira, si duele, va a doler poquito, pero se va a ir ese dolor. Pero nada duele más que vivir cargando con cosas que te consumen el alma, el corazón, la vida, la mente.
Dios quiere librarte de todo eso. Entonces Él conoce todo eso y aún así decidió enviar a su Hijo para que fuera posible que nosotros nos liberáramos de todo eso, que pudiéramos vivir de una forma diferente, ¿sí? Entonces Dios no ve únicamente lo pasado, Dios no te cree esos pensamientos negativos y nos dice, mira, Él cree eso de sí mismo. No, si ha de ser cierto. Dios no es así, Él no lo cree, Él sabe que es una mentira, obviamente. Y nosotros tenemos que estar de acuerdo con Él. Son puras mentiras. Entonces, Dios no ve únicamente eso, ¿sí? Cuando nosotros nos estamos descalificando, cuando nosotros nos sentimos condenados, cuando nosotros sentimos culpa, cuando nosotros sentimos rencor, resentimiento, remordimiento, cualquier cosa que nos consuma por dentro, Dios ha visto eso, ¿sí? Y aún así, Él lo quiere arrancar por completo, porque sabe que el que se está lastimando a sí mismo es uno mismo. Entonces, pero nosotros debemos de entender que ya hay una salida. Ya hay una salida. Nosotros tenemos que ver la obra perfecta de Jesús. Nosotros tenemos que saber que Él ve cuando nosotros nos equivocamos o así, Él ve la sangre derramada que limpia nuestro pecado. Él ve esa sangre derramada y nosotros tenemos que tomar esa libertad. Hay personas que predican el amor de Dios y luego, como si fuera un permiso para estar haciendo todo lo que les consume el alma. Y no es cierto. Es una puerta de libertad. Es para que nosotros podamos ser guiados por el Espíritu Santo y no caigamos en eso. Que nosotros caminemos de una forma diferente, que nosotros caminemos en victoria, que nosotros caminemos en bendición, pero las personas piensan que no es posible. ¿Por qué? Porque confían más en ellos mismos que en someterse en este poder tan milagroso y sobrenatural que sucedió en la cruz, que nos hace que por fe recibamos una nueva forma de caminar en nuestra vida. Una nueva forma de pensar para que no seamos confundidos, para que cuando vengan 10 personas, 20 personas y nos empiecen a criticar y se empiecen a burlar de lo que nosotros creemos, eso no nos afecte para nada y nosotros sigamos creyendo, porque no hay mejor vida que podamos vivir que la vida que Jesús nos ofrece. No hay mejor vida. Y esa es la vida que hace que nosotros, a pesar de cualquier cosa, nos sintamos cuidados, protegidos, empoderados, nos sentamos capaces, nos sentamos amados, que no estemos mendigando amor por todas partes, sino que estemos llenos y repletos de su amor. Y la única forma en la cual eso puede salir de nosotros es si Dios llena completamente todo nuestro ser y nos sentimos nosotros tan amados que no podemos guardarlo ni contenerlo y tenemos que sacarlo. Tenemos que decirle a las personas, miren, y no es emocional, es milagroso, es poderoso, es un poder mayor que opera en nosotros, que nos hace pensar de una manera, que nos da la habilidad, que nos da la capacidad, que nos direcciona. Es algo mayor que nosotros mismos y es posible. Eso es lo que tenemos que ver. Tenemos que ver cómo Dios nos ve. Él ve esa sangre derramada en nosotros. Él ve a una hija, a un hijo profundamente amado, profundamente amada. Y por eso muchas veces el mayor obstáculo de las personas para vivir en la libertad que Cristo nos dio no es que Dios no los haya perdonado, es que nosotros seguimos creyendo, ¿sí? Mentiras. Nosotros seguimos escuchando las voces incorrectas y primeramente las voces que están aquí. Esas voces que no provienen de Dios, tenemos que pedirle al Espíritu Santo, ayúdame a discernir. Si yo estoy pensando algo que no proviene de ti, ayúdame en ese momento a hacerme consciente
para rechazarlo. Yo quiero empezar, si tú no lo haces, ¿sí? Si no te das cuenta de lo que sucede en tu mente, porque antes de venir a Cristo no nos damos cuenta. Si no te das cuenta, necesitamos que el Espíritu Santo nos enseñe. Y una buena manera de empezar a educar nuestro oído es a través de estos devocionales diarios, de ser constantes, escuchando la palabra de Dios, como lo dijimos algunos devocionales atrás, ¿sí? Así es como se acrecenta nuestra fe, se hace más fuerte, se hace más firme, y aquí es donde vamos a estar. Entonces, la cruz ya fue suficiente. ¿Por qué a veces las personas siguen luchando consigo mismos? ¿Por qué no le creemos a Él? Es que no puedo, es que es muy difícil, es que para otros es más fácil y para mí no, es que yo no soy capaz, es que soy lo peor, es que, ¿por qué las personas están escuchando esas voces que no provienen de Dios? Hay que creerle a Él. La cruz ya fue suficiente. Jesús nos dejó no nos dejó una deuda pendiente para que nosotros la termináramos y, ay, ya pude lograrlo solo y ya pude hacer las cosas y yo salvé al mundo y yo hice esto. Él ya hizo toda la obra completa. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tomar ese intercambio en la cruz, tomar ese sacrificio, tomar esa libertad, caminar en esa victoria que Jesús pagó y ganó por nosotros. Caminar, ok, no sé hacerlo, aprendo. Estamos aprendiendo a través de Vida Cada Día Devocionales a caminar todos los días en esa victoria maravillosa que Jesús ya nos dio. Porque Jesús dijo, consumado es. No dijo, bueno, le falta poquito y mira, tú te vas a esforzar un poquito más para vencer eso porque le faltó. No, Él cumplió todo. Él venció la muerte. Él resucitó. Él está sentado en lugares celestiales. Él está reinando. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Consumado es. Eso significa que puedes dejar de cargar aquello que Dios ya quitó de tu vida. Ya puedes descansar y decir, ya no me tengo que hablar mal. Ya no tengo que desconfiar de mí mismo. Ya no tengo que estarme limitando todo el tiempo. Ya no tengo que estarme hablando mal. Ya no me tengo que estar criticando físicamente todo el tiempo. Ya no tienes que hacer eso. Gracias Dios, ya no tengo que hacer eso. Podemos aprender a vernos como Él nos ve, a hablarnos como Él nos habla. Se nos hace bien raro. Incluso muchas personas, si tú hablas bien de ti, si dices, ay, es que Dios me ha dado este don. Muchas personas dicen, ay, no, es que se cree mucho porque mira cómo habla de... No es malo, ¿sí? No es malo. No es malo hablar bien de uno, no es malo ver lo que Dios ha puesto en uno. ¿Por qué? Porque esas son las herramientas que Él va a usar también para llegar a más personas, para bendecir. Entonces es importante que nosotros también aprendamos a ver lo bueno que Dios ha puesto en nosotros. Cada uno de nosotros tenemos cosas, yo no puedo hacer, a lo mejor cosas que tú sí puedes hacer, ¿sí? A lo mejor tú tienes una habilidad de, no sé, o sea, Dios te ha dado un don para cocinar de una manera, para hacer postres. Dios te ha dado el don para, o sea, arreglar todas las cosas o de la casa, o sea, habilidades. Y a lo mejor ahorita yo no puedo hacer eso, ¿sí? Entonces, tú tienes que verlo como especial. Y yo no puedo verlo como, ay, me gustaría hacerlo. Pues sí, oye, yo puedo aprender, déjame ver si puedo hacerlo y voy a empezar a hacer esto. Y necesito creer que tengo la capacidad, que soy capaz de aprender nuevas cosas. Y eso no tiene nada que ver con nuestra edad, ¿eh? Eso no tiene nada que ver con nuestra edad. Entonces, es importante que nosotros tengamos esa apertura. Entonces, también, dice,
En Tito 3, 4 y 5 dice, pero cuando Dios, nuestro Salvador, dio a conocer su bondad y amor, Él nos salvó no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nueva traducción viviente, ¿sí? Lo voy a volver a leer. Dice, pero cuando Dios nuestro Salvador dio a conocer su bondad y amor, Él nos salvó, ya nos salvó, ¿ok? No por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Dios nos ama profundamente. No es por nuestros méritos, fue por su bondad. No fue porque hiciéramos todo, que jamás en la vida nunca nos equivoquemos de cosas nuevas. Incluso si nosotros estamos aprendiendo a hacer cosas nuevas, si yo estoy aprendiendo, por ejemplo, ahorita que estaba poniendo el ejemplo de la cocina, o sea, si yo quiero aprender a empezar a hacer postres o así, a lo mejor me voy a equivocar en una cosa, pero voy a aprender y después ya no me voy a equivocar en eso, ¿sí? Pero a lo mejor voy a hacer un nuevo platillo y, me va a salir un poquito saladito y me equivoqué, pero voy a aprender cómo ya no hacer eso me explico, la misericordia de Dios es tan preciosa y podemos estar en constante crecimiento, pero no está hecha para que estemos en un ciclo de cadenas que nos mantengan a la misma acción, al mismo pensamiento. Eso no, porque eso fue lo que ya fue destruido. Eso fue lo que ya fue destruido, ¿sí? Entonces, ¿por qué voy a seguir hablándome de esa manera o viéndome de esa manera si hay una salida, si ya fue resuelto? Y lo único que tengo que hacer es empezar a someterme bajo la dirección del Espíritu Santo, empezar, ¿sí?, a tomar todas estas cosas que estamos hablando en Vida Cada Día devocionales, empezar a fortalecer mi identidad en Cristo, empezar a caminar en obediencia en todas las cosas que Dios me está diciendo, porque el Espíritu Santo reemplaza esas conversaciones de tu mente. Reemplaza toda esa negatividad por las promesas de Dios. Él reemplaza cualquier cosa que te esté condenando del pasado y te lleva a ver la cruz, ¿sí? Entonces vamos a repetir esto juntos. Padre, gracias porque tu misericordia es más grande que cualquier error que cometí o pudiera cometer. Gracias, Dios. Hoy renuncio a toda condenación, toda descalificación y decido verme como tú me ves. Hoy decido verme como tú me ves. Hoy me veo como perdonado, como amado y aceptado por medio de Jesucristo. Hoy me veo de esa manera. Espíritu Santo, ayúdame a reemplazar toda palabra negativa y toda limitación por las promesas, porque quiero vivir descansando en la gracia de Dios. Gracias porque esto ya no define mi vida y no tiene por qué seguir marcando el destino de mi vida. Lo que define mi vida es la obra perfecta de Jesús. ¿Ok? Vamos a terminar este tiempo orando. Padre, gracias porque nos diste este precioso regalo. Gracias porque podemos recibir una nueva forma de vivir a través de la obra de Cristo. Jesús, gracias porque tú lo hiciste posible. Gracias porque hiciste posible el que nosotros podemos saber y estar pensando que siempre hay una salida, que la salida eres tú, que tú ya lograste todas las cosas y el día de hoy nos sometemos a eso. El día de hoy queremos caminar en esa dirección. Hoy recibimos nuevamente esa misericordia, ese perdón. Si hay heridas que me han mantenido recordando y recordando el pasado, si hay heridas que me han mantenido hablando mal de mí o descalificándome, hoy quiero sanarlas, quiero abrir mi corazón para que tú vengas, Espíritu Santo, y lo toques y lo sanes.
Enséñame a verme con los ojos que tú me ves, Espíritu Santo. Transforma mi manera de pensar. Transforma mis palabras y pensamientos para que estén alineados con la verdad. Que cada día podamos caminar en libertad, esa libertad que Cristo compró para mí. Gracias, Dios. Pedimos todo esto en tu nombre, Jesús. Amén. Gracias por estar aquí. No olvides darle like, dejarme tu comentario, compartir este video, este devocional a más personas. Compártelo en tus redes sociales, compártelo con las personas que amas para que más personas se puedan unir. Recuerda decirles que sí, se suscriban a YouTube, a Spotify, en Vida Cada Día Devocionales, y en YouTube que le den campanita para que no se pierdan ni un devocional. Y también invítalos a este nuevo reto. Dile, todas las mañanas nos estamos levantando y lo primero que escuchamos es el devocional de Vida Cada Día del día. Y eso es lo primero que recibe nuestra mente y nuestro corazón. Invítalos a que formen parte de esto. Gracias por estar aquí. Recuerda que nos vemos el día de mañana aquí en Vida Cada Día Devocionales.